Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con la sesión de ahorita de las 12 p.m., que es sobre el rol de la semaglutida en el continuo cardiorrenal en diabetes tipo 2, presidida por el laboratorio Novo Nordisk. Tenemos el honor de invitar al doctor Carlos Alberto Garza García aquí al podium para comenzar. Brindémosle un fuerte aplauso. Para regresar, o sea, next, regresas y luz. No se ve tanto. Ok. Muy bien. Hecho, gracias. Aquí está también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, un gusto estar por acá. Agradezco la invitación a Novo y al Congreso y sobre todo el interés en moléculas novedosas y sobre todo interés en el riñón, ¿no? Les agradezco mucho por ello. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar del estudio FLOW. Antes de eso, bueno, mis conflictos de intereses, yo soy conferencista para Bayer, para Novo y para AstraZeneca. Y para hablar de flow, yo habitualmente de fondo, en algún momento de mi vida fui instructor de fisiología, entonces siempre trato de ver un poco esa parte para poder comprender para dónde van las cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar tantito del sistema enteroendocrino y las incretinas, sobre el cual actúa semaglutida, ¿no? Entonces el sistema enteroendocrino es un sistema que se conoce como sistema de incretinas, donde las incretinas originalmente eran dos, o sea, son dos, péptido semilicado al glucagón, GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o el GIP, ¿no? Estos son responsables del 70% de liberación de insulina postprandial, que se le conoce como efecto incretina, y estos logran tener una disminución en la liberación de glucagón postprandio, es decir, que no tengas una alza de glucosa tan importante cuando tienes ingesta. Y también se ha visto que cuando hay diabetes mellitus tipo 2, esta respuesta está abatida en los pacientes. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista global, sabemos que hay fármacos que están basados en el manejo o en el tratamiento para las incretinas y son dos ramas que tenemos, por un lado, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de PP4. Los propios agonistas de GLP-1 tienen una división y tenemos que son basadas en la molécula exetin 4, que esa es la que primordialmente se encontró, que originalmente venía del monstruo de Komodo o el monstruo de Gila. En la saliva se encontró esta molécula como tal, y los GLP-1 humanizados, que ahí tenemos liraglutida, dulaglutida y semaglutida. Diferencia sobre todo es la molécula en particular, pero sobre todo el tiempo o la vida media que estos tienen en el cuerpo. Entonces aquí importante, si ustedes compararon y dirían, bueno, yo quiero dar una terapia de incretinas y esta terapia de incretinas, ver qué efecto tiene, pues no es igual dar agonistas de GLP-1 que dar un inhibidor de PP4. Si damos un inhibidor de PP4, sabemos que va a ayudar con la glucosa, generalmente es un bajo riesgo de hipoglucemia, pero probablemente más allá de eso no tenemos más beneficios, ¿no? Y para los agonistas del receptor de GLP-1, tenemos que estos mejoran el filtrado plasmático renal, disminuyen proteinuria, disminuyen fibrosis, disminuyen glucosa sérica, disminuyen presión arterial, dan un beneficio cardiovascular, tienen un impacto en el peso de los pacientes y tienen un bajo riesgo para generar hipoglucemia, ¿no? Que generalmente lo que nos pasa es más bien que la molécula es tan efectiva que otras moléculas que sí generan hipoglucemia, entonces vienen a generarnos un problema de esta naturaleza. Y bueno, estrictamente el mecanismo fehaciente, así muy a fondo, todavía está por desarrollarse en investigación, pero sabemos que los agonistas de GLP-1 pudieran potencialmente ayudar de dos maneras, ¿no? Con efectos indirectos y con efectos directos. Efectos indirectos probablemente los veríamos más como de control metabólico, es el control glucémico de la presión y la pérdida de peso, y propiamente hacia el riñón y los efectos renales sería la natriuresis, efectos hemodinámicos en el glomérulo, efectos sobre la función endotelial, cambios en efectos antiinflamatorios e inhibición del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina glicada, qué tanto es la contribución proporcional que tiene el efecto de la semaglutide sobre el control glucémico. Y bueno, vemos que realmente no es tanto, o sea, la molécula hace algo más que solamente controlar la glucosa y que eso aporte. Se estima que es un 26% del beneficio en los desenlaces renales se puede atribuir específicamente al control o al cambio en la hemoglobina glicada. Para el caso de la presión arterial, si bien tiene un impacto, es muy modesto. Para la TEA sistólica tiene una disminución de 2.2 milímetros de mercurio y para lo que es la presión diastólica más o menos un 0.8 milímetros de mercurio. Y la contribución proporcional de este control es aproximadamente un 22% del efecto benéfico de la molécula a nivel renal. Para la parte de la pérdida de peso sobre la función renal, se estima que realmente no hay una parte de contribución en el cambio del peso para el impacto que esto pueda tener. O sea, es decir, es más la molécula como tal
que la pérdida de peso per se. Ahora, en cuanto a efectos directos o propiamente hacia la parte renal del funcionamiento de la molécula, sabemos que esta genera natriuresis, y esto se ha visto para pacientes que tienen estrictamente solo sobrepeso o que tienen diabetes tipo 2, y sabemos que la natriuresis en otras moléculas también ha demostrado ser benéfica, tener cambios. De hecho, hay artículos recientemente publicados en NDT Nefrología de esta última publicación, donde hay un análisis de decir, bueno, ¿y por qué las moléculas que generan natriuresis o tenemos diuréticos proximales, por decirlo de alguna manera, tienen ciertos beneficios sobre los distales potencialmente? Otros efectos interesantes es el flujo plasmático renal. Aunque aumentamos el flujo plasmático renal, no estamos aumentando el mecanismo de hiperfiltración. Para poder ustedes hablar del mecanismo patógeno de la hiperfiltración, tendremos que tener una filtración incrementada acompañada de proteinuria. En estas poblaciones o en la implementación de la molécula, vemos que puede haber un incremento en el flujo plasmático, sin embargo, no hay un incremento en la proteinuria, sino más bien hay un beneficio hacia una reducción de la albuminuria para los pacientes que utilizan moléculas como semaglutida o particularmente semaglutida. También sabemos que sema tiene una función parcial en lo que es una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona en distintos niveles. Y desde el punto de vista inflamatorio, por ejemplo, en Pioneer 2, comparativamente contra un ISGLT2, generan un efecto positivo antiinflamatorio o una reducción de la inflamación para los pacientes. Entonces, hasta aquí, desde el punto de vista fisiológico de la parte inicial, diríamos que el efecto de los agonistas del receptor GLP-1, semaglutida en este caso, no se puede atribuir por completo su impacto a lo que viene a ser efectos indirectos. Todavía queda mucho por dilucidar del funcionamiento de la molécula, pero sabemos que los agonistas de GLP-1 han generado un gran beneficio o pueden generar un buen beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica en diabetes tipo 2, que es la parte en la que vamos a entrar más adelante. Y bueno, esto está respaldado por estudios de seguridad cardiovascular, como ya hemos visto que algunas otras moléculas a través del tiempo han logrado para poder darse de alta como un medicamento. Ellos tienen que pasar por estudios de beneficio cardiovascular y hemos obtenido información de beneficios renales, donde a raíz de eso decimos, bueno, vamos a explorarlo. Esto es un metaanálisis donde vemos distintos estudios para MACE 3 puntos, que el MACE 3 puntos es infarto al miocardio no fatal, EBS no fatal y muerte cardiovascular, y vemos que hay en este diagrama de Forrest hay evidencia sustancial para decir, bueno, el agonista receptor GLP-1 es favorable para evitar estos eventos. Ahora, se han estudiado poblaciones en diversas categorías. Nosotros utilizamos mucho este diagrama de Cadigo, donde nos permite ver cuál es el riesgo del paciente de progresar en la enfermedad renal crónica, pero también cuál es el riesgo que el paciente tiene desde el punto de vista cardiovascular. Y tenemos estudios donde, bueno, eran poblaciones que eran prácticamente renalmente sana, que son las que están arriba a la izquierda en verde, y luego tenemos pacientes que empezamos a tener ya tasas de filtrado más bajas o albuminurias, hasta llegar a poblaciones cada vez más cercanas a la parte de la esquina inferior derecha, que es donde si quisiéramos ver cómo funciona una molécula, pues realmente ahí es donde nos interesaría hacer una intervención como lo son estos estudios. Entonces, estos estudios cardiovasculares tuvieron compuestos renales exploratorios. Esos compuestos renales exploratorios eran lo que es la incidencia de albuminuria, la disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada o llegar a terapia de reemplazo renal. Y lo que encontramos en estos estudios fue un beneficio hacia las moléculas para los riñones, ¿no? Y de ahí eso se pudo extender a las diversas poblaciones independientemente de la albuminuria que tenían, que era normal o levemente, moderadamente o severamente incrementada. Así también podíamos ver que esto también beneficiaba la ralentización de la pérdida de tasa de filtrado glomerular. Yo creo que no hay plática en la que yo participe en la que no trate de concientizar lo que es 1 mililitro minuto de función renal, porque todo el mundo así como dice, bueno, es 1 mililitro, ¿no? Pues sí, pero si el día tiene 1440 minutos, es 1440 mililitros que dejas de filtrar. O sea, la gente empieza diálisis cuando tiene tasas de filtrado por menos de 8. O sea, igual, tener a alguien en hemodiálisis 3 veces a la semana equivale más o menos a tener una tasa de filtrado de 8 mililitros minuto. O sea, es decir, si ustedes suman mililitros, claro que impacta, sobre todo en el largo plazo. A lo mejor no lo van a ver para 1 año o 2, pero sí la idea es decir, bueno, que este paciente no tenga necesidad de terapia de reemplazo renal para los siguientes 15 años, ¿no? Y eso se ve el beneficio de ralentizar la pérdida de la tasa para los distintos estratos de albuminuria, como lo podemos ver aquí en la pendiente. Ahora, también es importante ver que la mayoría de los medicamentos que tienen un beneficio sobre la tasa de filtrado glomerular a largo plazo y la ralentización de la pérdida suelen tener un inicio, una pérdida abrupta y luego una estabilidad, ¿no? Que eso es el abatimiento de la hiperfiltración, que por mucho ha sido la base o la piedra angular sobre la cual estamos buscando tratar a los pacientes el mecanismo a abatir para poder lograr estabilidad renal en el largo plazo.
Entonces, hasta aquí, desde el punto de vista un poquito más fisiológico, lo que encontramos en los estudios de beneficios cardiovasculares y en fundamentos fisiológicos es que semaglutida tiene evidencia para reducir el riesgo de desenlaces renales contra placebo, para disminuir la relación albuminuria-creatinuria, para ralentizar la pérdida de tasa de filtrado glomerular y que se considera una molécula segura y sobre todo que no lleva un ajuste para población renal. Entonces, esto dio pie a dar a Flow. Flow es un estudio que ya fue publicado en el New England Journal of Medicine, seguramente ya muchos lo han leído, y la intención es hablar un poquito acerca del estudio y compartir sus resultados. El Flow es el primer estudio a nivel mundial que estudió una molécula agonista del receptor GLP-1 en pacientes con enfermedad renal crónica en diabetes. Este estudio abarcó 28 países, 387 centros y 3.500 participantes. El objetivo principal para el estudio fue buscar que semaglutida daba un retraso en la progresión de la enfermedad renal, así como reducir el riesgo de mortalidad por causas renales y cardiovasculares, y de manera secundaria, como ustedes van a ver, cada vez más se están haciendo compuestos muy cardiovasculares. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que ya estamos viendo estudios donde estamos estudiando también enfermedad arterial periférica junto con la morbilidad cardiovascular y no solo junto con el control glucémico, el peso corporal y la presión arterial. Entonces, el diseño del estudio comprendió lo que fue mayores de 18 años, personas con hemoglobinas glicadas menores a 10, que tuviesen tasas de filtrado glomerular ya sea mayores a 50 y menores a 75, pero con albuminuria severamente incrementada, o menor tasa de filtrado glomerular, aunque tuvieran una menor albuminuria. Independientemente de ello, sí que fueran pacientes que se consideran de muy alto riesgo o de alto riesgo de progresión, tanto en la enfermedad renal como en la parte cardiovascular. Y de manera muy importante, si el estudio se topó en la parte de tasas de filtrado de más de 60 a que solamente abarcara un 20% de la población estudiada, para poder jalar a la población a estar al menos en enfermedad renal moderada. Y bueno, criterios de exclusión: hipersensibilidad a la molécula, que estuviesen con otro agonista del receptor GLP-1, evento cardiovascular reciente, embarazo, trasplante, por temas de inmunosupresores y por tener un tercer riñón que no sabemos cómo se va a comportar, y bueno, uso combinado de doble bloqueo. Aquí la parte importante o el compuesto a estudiar, así como bueno, para muchos estamos muy anclados al MACE, para nosotros en nefrología pues es el MAKE con K, Major Adverse Kidney Events, y este es un MAKE de 3 puntos, que es el inicio de la disminución o presentar una disminución del más del 50% de la tasa de filtrado glomerular, que muchas veces ustedes lo van a ver como la duplicación de la creatinina. Otro es que el paciente llegara a terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o necesidad de trasplante, o que el paciente estuviera ya en la etapa que le decimos enfermedad renal crónica terminal, que es una tasa de filtrado de menos de 15, junto con desenlaces de muerte renal o muerte cardiovascular. Y componentes secundarios sería ver la tasa o mejor dicho, el cambio en la pendiente de la pérdida de función renal, el tiempo a tener un MACE y el tiempo a tener una muerte por toda causa. Y otros secundarios de apoyo prácticamente eran los primarios, cada uno por separado, junto con otras cuestiones a analizar como estudios o cuestionarios de calidad de vida. Aquí importante es que también se implementó un análisis jerárquico, es decir, si el compuesto estudiado no aprobaba o no se consideraba significativo, no se avanzaba en el estudio hacia el siguiente compuesto. Y aquí subieron un poquito la vara y nos fuimos a más de, o sea, en vez de decir, bueno, 0.05 es menor a 0.03, o sea, es menos de 3% de probabilidad de que esto sea una cuestión azarosa. Y si se pasaba eso, se pasaba al siguiente estrato, ¿no? Para desenlace renal compuesto, luego pendiente tasa de filtrado, compuesto MACE y muerte por toda causa. Y bueno, en total se tamizaron 5.500 personas, se aleatorizaron 3.500, terminaron el estudio aproximadamente entre un 97% y se consideró que se tenía una adherencia al tratamiento de un 89% durante el estudio. La población como tal, así la tabla 1 del estudio, la demográfica como tal, son personas que en promedio tenían 66 años de edad, de distintas regiones del mundo proporcionalmente distribuidas. En cuanto a raza, probablemente la afroamericana estaba un poquito menos representada, pero bueno, la parte de nosotros que somos latinoamericanos, como etnia per se, sí estábamos en un 15%. La hemoglobina glicada promedio, 7.8%, es decir, pacientes que todavía podían mejorar su control glucémico, en índices de masa de obesidad grado 1, pesos corporales a promedio en 89 kilos, con presiones para pacientes con albuminuria, probablemente fuera de meta, o sea, nos hubiera gustado que estuvieran por debajo de 130, 80, que es donde los buscas llevar.
pacientes con diabetes de más de 15 años de duración, sabiendo que consideramos que la diabetes de más de 10 años como tal es un factor de alto riesgo cardiovascular. También había pacientes que ya tenían al menos en un 22% eventos cardiovasculares o eventos primarios, es decir, estaban en prevención secundaria, o pacientes que estaban en insuficiencia cardíaca, es decir, eran pacientes que tanto desde el punto de vista cardiovascular como renal estaban en un estrato de muy alto riesgo para progresión. Y bueno, desde el punto de vista renal, estos pacientes en promedio tenían tasas de filtrado alrededor de 47 mililitros minuto y tenían albuminiurias severamente incrementadas por el índice de albuminuria creatinuria aproximadamente en 582 miligramos sobre gramo. Y en los estratos vimos, como mencionábamos hace un momento, 20% topado para pacientes con tasas de filtrado de más de 60, el grosso en una tasa de filtrado que corresponde a enfermedad renal moderada, y la albuminuria, pues sobre todo para los estratos de moderada y severamente incrementada. Entonces, si lo vemos aquí en la parte de la gráfica, vemos que la mayoría de la población cae hacia la parte roja de la gráfica, que eso es lo que nos da para alto riesgo o muy alto riesgo de progresión, hacia la enfermedad renal crónica en la tabla de CADIGO. Y en cuanto al uso de medicamentos, bueno, ya es básicamente un estándar del tratamiento. 95% de los pacientes bloqueadores de sistema renina-angiotensina-aldosterona, con bloqueadores de ARA2 en un 60% o con un YEC en un 30%. Sí había población con ISGLT2. Cuando corrió el estudio, cuando se empezó esto a hacer un estándar del tratamiento, no estaba tan generalizado. Sin embargo, sí quedó balanceado. O sea, hay un 15% para cada parte de placebo y para la molécula. Hipolipemiantes, diuréticos y el uso de insulina. Y bueno, en cuanto a desenlaces primarios, ya es propiamente cómo nos fue en el estudio. Aquí lo importante recordar es que el estudio se detuvo por beneficio hacia la implementación de la molécula. O sea, en un estudio interino de análisis de seguridad, se concluyó que se debía determinar el estudio porque ya no era ético dejar a la gente en placebo, sabiendo que la molécula daba un beneficio para la población que estaba con semaglutida. Y lo que se logró demostrar es que semaglutida, una vez a la semana en la dosis subcutánea, lograba una disminución de 24% del desenlace primario, que es el que tenemos a la izquierda, que es el compuesto MAKE de 3 puntos, que es llegar a una tasa de filtrado menos de 15, tener una pérdida del 50% de la tasa de filtrado glomerular o iniciar terapia de reemplazo renal, junto con muerte cardiovascular o muerte de etiología renal. Ahora, esto fue, o sea, este 24% a favor fue derivado de un beneficio que se ve para todos los puntos estudiados del compuesto, porque, o sea, en ocasiones podemos tener un promedio que se considera benéfico, sin embargo, no para todos los puntos jalan el compuesto. Aquí la parte se ve es que todas las medias quedan por detrás de la unidad, entonces se muestra que esto es benéfico para cada uno de los puntos que se estaba estudiando en el desenlace primario. Y esto es generalizable para la población. Realmente no hay un punto donde no veamos que ya sea, o sea, vaya, la implementación de la molécula fue benéfica independientemente de género, edad, índice de masa corporal, tiempo o duración o años que el paciente tenía diabetes, hemoglobina glicada, independientemente también del estrato de la tasa de filtrado glomerular. O sea, si ese paciente tenía más de 60 mililitros minuto o menos, era benéfico, independientemente de dónde se encontraba el paciente desde el punto de vista de severamente incrementado o no en albuminuria, si el paciente tenía o no antecedente de eventos vasculares, eventos de prevención secundaria, de estar en prevención secundaria, y si el paciente tenía o no antecedente de insuficiencia cardíaca, independientemente también del uso o no de insulina, metformina. Y para la parte de inhibidores GLT2, ahí lo que se hace la aclaración es que donde está ISGLT2 sí, se considera nada más, es como una división categórica donde decir, bueno, en los pacientes que no tenían un ISGLT2 se puede atribuir o es imputable a la molécula todo el beneficio, ¿no? Porque la otra molécula como tal, pues puede meter algo de ruido en el análisis. Ahora, la diferencia de riesgo absoluto para los eventos renales del compuesto primario en número necesario tratar, que también es otra manera en la que interpretamos frecuentemente el beneficio que da una molécula en cuanto a tratamiento implementado, vemos que el NNT para semaglutida es de 20 personas a 3 años para lograr una reducción del compuesto primario estudiado. Generalmente, o al menos categóricamente desde el punto de vista de macrosalud, se consideran que NNTs por debajo de 100 son razonablemente buenos. Entonces, tener un NNT por 20 es bastante bueno. Ahora, específicamente para el compuesto desenlace propiamente renal, es decir, excluyendo la muerte cardiovascular, quedándonos con la muerte renal y el MAKE de 3 puntos, se logra una reducción de 21% al implementar semaglutida en nuestros pacientes. Y se logra disminuir la pérdida de la tasa de filtrado glomerular en 1.1 mililitros, 1.16 mililitros minuto
por año, ¿no? Y esto es importante, como les comentaba, para la proyección de múltiples y largos años. Ahora, muchos dirán, bueno, es que el detalle que tenemos con semaglutida es que los pacientes pueden perder peso y eso nos va a generar alguna alteración en la creatinina y eso nos va a derivar en que a lo mejor los resultados no son tan interpretables. Y bueno, con la intención de abatir esa posibilidad o poder decir, bueno, eso no es por ese cambio en la composición, se midió cistatina C. Cistatina C es un marcador adicional, como lo es la creatinina, que nos permite hacer ecuaciones de cálculo de función renal. Y esta no se ve afectada por el peso. Eso está derivado básicamente de la cantidad de células nucleadas que tenemos en el cuerpo. Entonces, de manera confirmatoria, aquí vemos que por cistatina C sí hay un cambio en la pérdida de tasa de filtrado glomerular en el largo plazo. Y bueno, para específicamente riesgo cardiovascular, o sea, lo que es el MACE de 3 puntos puramente hablando, ya en otros compuestos o en otros desenlaces exploratorios de confirmados secundarios, se logró una reducción de 18% para muerte cardiovascular, infarto al miocardio no fatal y evento vascular cerebral no fatal. Este compuesto fue predominantemente atraído o jalado por la parte de reducción de la muerte cardiovascular en un 29% e infarto al miocardio no fatal. No así para lo que fue evento vascular cerebral. Ahora, en concreto, lo que acabamos de mencionar es que sabemos que implementar semaglutide en el estudio FLOW demostró una reducción del compuesto renal primario, o sea, del desenlace primario que se buscaba, que era el MAKE, 3 puntos con desenlaces renales y cardiovasculares de muerte, en un 24%. Se logró tener y se demostró una disminución en la pérdida de tasa de filtrado glomerular de 1.16 mililitros minuto por año. Se disminuye el MACE de 3 puntos en un 18% y la muerte por toda causa en un 20%. Y bueno, como otros puntos importantes también desde el punto de vista del mecanismo de acción de la molécula y que es una población que tiene diabetes mellitus tipo 2 en los que buscamos obviamente los beneficios cardiovasculares, los beneficios renales, también tenemos que controlar y buscar tener una buena evolución para la parte metabólica. Se logra tener con semaglutida una disminución de 0.8% en la hemoglobina glicada. Para la parte del peso corporal, a 2 años los pacientes mostraron una disminución de 4 kilogramos de peso. Para la presión arterial, como comentábamos, si bien discreto, pero sí lo demuestra, una disminución en la TA sistólica de 2.2 milímetros de mercurio y de 0.78 para la diastólica. En cuanto a perfil de seguridad, realmente placebo tuvo ligeramente más eventos adversos que la molécula como tal. Ahora, estos son los eventos adversos por órganos, donde vemos que básicamente a través de los distintos órganos no hay diferencias para los eventos adversos, a excepción probablemente de los gastrointestinales, propiamente por cómo funciona semaglutida. En referencia a esto, sabemos que los eventos adversos principales son náusea y diarrea. Y como buscamos abatirlo es como empezó el estudio, que es con una dosis baja que vas incrementando a cada 4 semanas, ¿no? De semaglutida. Y para la parte otra que también es un tema de discusión, no se encontró diferencia para la parte en particular de la retinopatía diabética, ¿no? Obviamente sí buscamos que al iniciar la molécula sean pacientes que tienen la parte de la retinopatía diabética en control y en vigilancia. Entonces, con respecto al FLOW, el FLOW es el primer estudio que muestra que es un estudio específico para desenlaces renales de un agonista de receptor GLP-1 que evalúa desenlaces tanto renales como cardiovasculares. El 93% de la población, como vimos en la gráfica, es una gráfica que está en el sector rojo de la gráfica de riesgo de CADIGO. O sea, es una población que tiene un muy alto riesgo de progresión. Se logró una disminución de un 24% en el compuesto primario. Demostró ralentizar o disminuir la pérdida de tasa de filtrado glomerular en 1.16 mililitros minuto por año. Disminuye los MACE en un 18%, o sea, lo que es el infarto al miocardio no fatal, evento vascular cerebral no fatal y muerte cardiovascular en un 18%, y la muerte cardiovascular per se en un 20%. Su NNT es de 20 personas a 3 años para el desenlace primario, para 45 personas de NNT para disminuir un MACE y de 39% para muerte de cualquier causa, de 39 personas, perdón. Y logra también una disminución significativa, promedio en 4 kilogramos para los pacientes haciendo uso de la molécula, y es una molécula por mucho que tiene un muy buen perfil de seguridad, sobre todo para personas con enfermedad renal crónica, que sabemos que muchas veces tenemos que hacer ajustes para las dosis de los medicamentos. Entonces, a lo que estamos ya, ante la evidencia que hemos logrado juntar en la literatura científica, podríamos ver que hoy por hoy, o lo que se está proyectando para el paciente con enfermedad renal crónica en diabetes, es que los pilares del tratamiento sea tener un bloqueo de renina-angiotensina-aldosterona, tener un inhibidor de SGLT2, tener un antagonista de receptor mineralocorticoide no esteroideo
y tener un agonista receptor de GLP-1. Y esto fundamentado obviamente en evidencia, como se ve en los estudios que estamos ahí mencionando. Ya vienen también más estudios que nos demuestran, incluso ahorita ya en el europeo se ha demostrado o se está ya haciendo subanálisis de los beneficios que tiene la molécula sobre insuficiencia cardíaca y habrá más estudios que lo van a respaldar. Entonces creo yo que es una herramienta que tenemos a disposición para nuestra población con enfermedad renal crónica, que es algo muy, muy frecuente en la población que tiene también patología cardíaca por lo devastadora que puede llegar a ser la diabetes en los distintos órganos de los pacientes. Gracias. Muy bien, pues agradecemos al doctor Carlos Alberto Garza García por esta ponencia que nos da. Y pues ahora les quiero presentar al doctor Enrique Morales Villegas. Él es director fundador del Centro de Investigación Cardiometabólica de Aguascalientes. Es también investigador principal en más de 96 proyectos de investigación clínica, coordinador nacional en proyectos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, síndromes coronarios, insuficiencia cardíaca, entre otros. Hay que brindarle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Si me dan la primera diapositiva, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Un bello lugar, un bello congreso. Y muchas gracias a Novo Nordisk por la invitación. Bueno, estamos aquí reunidos en el Show Center, realmente un lugar muy bello. Y me piden que me espere un momento. Perfecto. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar a continuación del doctor Garza de los desenlaces cardiovasculares de semaglutida desde mi perspectiva. Voy a hablar de este agonista del receptor GLP-1 con beneficio terapéutico en los 4 fenotipos del individuo que vive con diabetes mellitus. Lo que he denominado en mis publicaciones las 3 eras de investigación con semaglutida. Este simplemente es una declaración de compromiso educativo. Esta plática contiene información científica facilitada con fines de intercambio y les recomiendo que consulten siempre la información para prescribir aprobada por nuestra entidad regulatoria. Este es mi conflicto de interés con la Big Pharma. Específicamente tengo conflictos para esta charla con el laboratorio Eli Lilly, ya que soy investigador principal de los estudios que aparecen ahí en morado, y con Novo Nordisk tengo una amplia participación como investigador, consultor y conferencista. Pero mi principal conflicto es con la cardiología preventiva. Yo soy un ex cardiólogo intervencionista y por convicción me dedico actualmente a la cardiología preventiva, que es la única que realmente puede cambiar la sobrevida de los individuos. Les presento esta plática y se las pongo a su disposición en mi portal académico www.academialsic.com y también los invito a visitar nuestras redes sociales. Ustedes ya desde ahorita podrán encontrar en www.academiaelsic.com la presentación con este formato. Así es que vamos a hablar de la parte de semaglutida que está contenida dentro de la lluvia de CVOTs que se han publicado los últimos 11 años, 12 años en diabetes mellitus. Son 30 CVOTs que incluyen 233.662 individuos. En su conjunto, tenemos 681.374 años paciente de seguimiento acumulado en todo el mundo de lo que hoy se conoce como cardiodiabetología, lo cual el profesor Eugene Braunwald propuso recientemente la formación de una nueva especialidad. Para todos ustedes que están haciendo cardiología y quieren hacer una subespecialidad, les recomendaría que buscaran los sitios donde se forman cardiodiabetólogos. Uno de ellos, nuestro sitio, que al momento actual lleva escritos las 4 ediciones de este libro Cardiodiabetología. Ahí aparece el doctor Giulino Castillo
connotado endocrinólogo dominicano que me prologó el último libro, y actualmente estamos escribiendo un libro todavía con un universo más amplio, que es el libro de cardiodiabesología, cuya edición aparecerá en el 2025. La diabetología se ha revolucionado drásticamente desde la aparición de este documento, el metaanálisis de rosiglitazona, en el año 2007. La diabetología era, hasta el año 2008, solamente una especialidad de la medicina interna que ofrecía al individuo una reducción de la morbilidad por retinopatía, nefropatía y neuropatía, con el uso de solamente 4 clases farmacológicas: insulinas, sulfonilureas, biguanidas, específicamente metformina, y glitazonas. Sin embargo, aparece este documento y una guía, la guía que, en reacción al documento de Nissen, publica la FDA para guiar a la industria sobre cómo estudiar la seguridad cardiovascular de las nuevas clases emergentes. Y sin entrar en más detalles, en el momento actual, en el año 2024, la cardiodiabetología ha transformado a la diabetología, en una especialidad en la cual podemos ofrecer al individuo diabético o que vive con diabetes mellitus una reducción de la morbimortalidad, una reducción del riesgo de infarto miocárdico, de infarto cerebral, de muerte cardiovascular, de hospitalización por insuficiencia cardíaca y, como ya lo vimos, de progresión de la enfermedad renal crónica. Y esto por los resultados de 2 clases farmacológicas fundamentalmente, aunque actualmente podemos decir que ya son 3. Los agonistas del receptor GLP-1, los inhibidores SGLT2 y actualmente los agonistas duales, que empiezan a dar resultados positivos, agonistas de GLP-1 y de GIP. Obviamente, sin olvidar el control holístico de los factores de riesgo cardiovascular del paciente con diabetes mellitus: presión arterial, lípidos, adiposidad y otros factores de riesgo, como podría ser quizá inflamación. Es decir, actualmente en el individuo que vive con diabetes sí nos interesa, pero es un punto que podría considerar incluso secundario, el control glucémico. Lo que nos interesa, y tenemos las armas para ello, es reducir el riesgo metabólico, cardiovascular y renal. Por lo tanto, la diabetología actualmente es sí metabólica, pero es cardiovascular, incluyendo lo cerebrovascular, y es renal también. Nosotros hemos propuesto en una publicación relativamente reciente, actualmente en actualización, que el individuo diabético lo podemos manejar desde un punto de vista integral a través de un ABC. El A sería identificar el fenotipo predominante. Podemos tener un 45% de los diabéticos, y esto de acuerdo al estudio Capture, con riesgo no alto, que no tengan enfermedad cardiovascular, aterosclerosa clínica, no tengan enfermedad renal crónica, no tengan insuficiencia cardíaca. Ese es un fenotipo relativamente frecuente. O el riesgo alto, un riesgo estimado de más de 20%, o bien enfermedad cardiovascular, aterosclerosa en cualquier segmento, o para los que siguen la escuela europea, quizá aterosclerosis subclínica significativa. Eso es otro 55% de la población con diabetes mellitus. Se imbrica frecuentemente el fenotipo de enfermedad renal crónica, definida como una tasa de filtración de menos de 60 mililitros por minuto y o una relación albúmina-creatinina igual o mayor de 30 miligramos por gramo. Y también se imbrica frecuentemente, afortunadamente con menos frecuencia, el fenotipo de insuficiencia cardíaca, que lo definimos muy bien de acuerdo a la definición y clasificación universal de insuficiencia cardíaca. Ahí están los porcentajes en los que se presenta el individuo en un consultorio de medicina de primer contacto o incluso especializada de manera general. Datos del estudio Capture. Ustedes verán que la suma da más de 100 porque, como ya mencioné, el fenotipo que hemos denominado 3 de enfermedad renal crónica o el 4 de insuficiencia cardíaca se imbrican frecuentemente con el fenotipo 2 de enfermedad cardiovascular aterosclerosa clínica. Sigue el paso B. Una vez que definimos el fenotipo, podemos plantear una metaterapéutica. Y en el paciente de riesgo no alto nos interesa el control glucémico seguro, es decir, sin inducir hipoglucemia y sin inducir ganancia de peso. Pero en el fenotipo de
alto riesgo cardiovascular, sea de alto riesgo sin enfermedad o con enfermedad cardiovascular, nos interesa la reducción del riesgo del triple MACE, Major Adverse Cardiovascular Events, que es muerte cardiovascular, infarto o stroke. En el fenotipo 3, en el fenotipo de enfermedad renal crónica, nos interesa la reducción del riesgo del triple MARE o MAKE, como mencionó el doctor Garza, que es muerte renal o cardiovascular, llegada a enfermedad renal crónica terminal o duplicación significativa de la creatinina. Y en el fenotipo más grave, el de falla cardíaca, ahí lo que nos interesa es la reducción del riesgo del doble MACE hemodinámico, que es muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y una vez que ya establecimos nuestra meta terapéutica, ahora sí tenemos las armas para plantear nuestra estrategia terapéutica. En el fenotipo 1 o de riesgo no alto, realmente podemos usar incluso inhibidores de la DPP4, pero preferencialmente fármacos como los agonistas del receptor GLP-1. Aquí actualmente ya tienen indicación los agonistas duales y otras clases terapéuticas como los ISGLT2. Pero en el fenotipo de alto riesgo cardiovascular, con o sin enfermedad cardiovascular aterosclerosa manifiesta, aquí sí o sí, agonista del receptor GLP-1 y inhibidores SGLT2, uno u otro o ambos. En el fenotipo de enfermedad renal crónica, A y SGLT2, A', agonista de receptor GLP-1 por la evidencia que ya vimos del estudio FLOW. Y en insuficiencia cardíaca, inhibidores SGLT2 es opción A. Opción B, vamos a ver la evidencia agonista de receptor GLP-1 por los resultados del estudio STEP. Así es que con este ABC nosotros podemos centrar muy bien el diagnóstico, la meta y el propósito terapéutico de nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus. Ahora hablemos de agonistas de receptor GLP-1. Y como les mencioné, desde un punto de vista didáctico, hemos planteado nuestro grupo dividirlo en 3 eras de investigación. La era 1, enmarcada por los estudios Sustain 6, Pioneer 6, Select, y próximamente tendremos los resultados del estudio SOUL. Estos son individuos con alto riesgo cardiovascular ateroscleroso. La era 2 es la era del paciente con riesgo hemodinámico. Y aquí están los estudios Step Heart Failure sin diabetes mellitus y con diabetes mellitus. Vamos a revisar un resumen de estos resultados. Y la era 3 es la del riesgo renal, que ya fue revisada por el doctor Garza con el estudio FLOW. Este es semaglutida para todos ustedes que no están muy familiarizados con estas nuevas moléculas. Es una molécula, un polipéptido de 31 aminoácidos que tiene 94% de analogía con el GLP-1 humano nativo y que tiene algunos cambios en su molécula que no detallo, que lo hacen fundamentalmente, 1, resistente al efecto de la dipeptidilpeptidasa 4 y 2, quizá más importante, una vida media prolongada de 160 horas. Revisemos los resultados pivote de esos 4 estudios o de los 3 primeros. Sustain 6. Este estudio nos dio las bases para el uso, para la indicación ya aprobada de semaglutida 0.5, 1 miligramo por semana en la prevención del triple MACE. Él es Steven Marzo, cardiólogo, y esta es la portada del estudio Sustain 6 en New England Journal of Medicine 2016. Él incluyó en el diseño 3.297 individuos con diabetes mellitus más enfermedad cardiovascular aterosclerosa con o sin enfermedad renal crónica o bien alto riesgo cardiovascular ateroscleroso sin enfermedad clínica manifiesta. Los aleatorizó 1 a 1 a placebo y a semaglutida en dosis de 0.25 escalada a 0.5 y finalmente la dosis terapéutica 1 miligramo subcutáneo por semana. Y el objetivo primario fue la incidencia del primer componente del triple MACE, muerte cardiovascular, infarto o stroke. Esta es la curva de Kaplan y Meier de la publicación original. Como ustedes pueden ver, es claro el beneficio de semaglutida contra placebo en este fenotipo de individuos. Una reducción del triple MACE, muerte, infarto, stroke de 24%, con una P positiva para superioridad en un estudio que originalmente fue diseñado exclusivamente para demostrar no inferioridad.
Si lo graficamos en barras, 8.9 de incidencia del triple MACE en 2.1 años en el brazo placebo contra 6.6 en el brazo semaglutida. Esto equivale a un número necesario a tratar de 43 en 2.1 años y un NNT inferido a 5 años de tan solo 18 individuos para evitar un triple MACE. Si quieren comparar esto con otra terapia farmacológica bien establecida, les presento la curva del CTT con estatinas. En 5 años de tratamiento con estatinas, en una población similar, necesitamos tratar 40 individuos para evitar un triple MACE. Con semaglutida, solamente 18. Por lo tanto, Sustatin 6 confirmó que semaglutida 0.5 miligramo por semana da prevención cardiovascular con una reducción del riesgo relativo del triple MACE de 26% y 2.3 del riesgo absoluto, lo cual equivale al NNT que ya les presenté, esto en individuos con diabetes mellitus y riesgo alto de o con enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Con este resultado, semaglutida fue aprobada como un fármaco de prevención cardiovascular en individuos con este fenotipo. Y por lo tanto, en nuestro esquema, en nuestra guía, proponemos lo que está propuesto en todas las guías alrededor del mundo. En el fenotipo de riesgo cardiovascular alto o con enfermedad cardiovascular aterosclerosa, que puede ir desde el estadio 2 hasta el estadio 4 del nuevo constructo de síndrome metabólico cardiovascular renal, los agonistas de receptor GLP-1 tienen una indicación de primer nivel como fármacos de prevención más allá del control glucémico que ofrezcan. Y por la potencia de la evidencia, semaglutida sería la primera opción. Esa es nuestra propuesta. Revisemos ahora el estudio Pioneer 6. Bases para el uso de semaglutida 7 y 14 miligramos diario oral en prevención del triple MAME, Major Adverse Metabolic Events. Él es Mansur Hussain, también cardiólogo de la Universidad de Toronto. Esta es la portada del estudio Pioneer 6, que fue un estudio diseñado para demostrar seguridad de semaglutida oral y su indicación para el control de la diabetes mellitus seguro. El diseño del estudio Pioneer 6 es muy parecido a Sustatin 6, diabéticos con enfermedad cardiovascular, con o sin enfermedad renal crónica o bien alto riesgo cardiovascular ateroscleroso. Aleatorizados 1 a 1 al brazo placebo o semaglutida oral, empezando con la dosis de 3 miligramos escalado a 7 y intentando llegar a la dosis terapéutica de 14 miligramos que se alcanzó en el 82% de la corte. El objetivo primario fue el no incremento del triple MACE, muerte, infarto, stroke. Y esta es la curva de Kaplan y Meyer del estudio original. Como ustedes pueden ver, visualmente hay superioridad de semaglutida. Estadísticamente se alcanza la P significativa para no inferioridad, no se alcanzó para superioridad, pero eso no es problema. Este estudio estuvo diseñado exclusivamente el poder de su muestra para demostrar no inferioridad. Aquí vemos nosotros la curva graficada en barras, 4.8 contra 3.8, una reducción del riesgo absoluto de 1% que nos da un NNT aproximadamente de 100. Lo importante de este estudio es que demostró que semaglutida oral confirmó seguridad metabólica, cardiovascular y renal, y con este resultado, semaglutida oral fue aprobado como un fármaco eficaz y seguro para el control glucémico en individuos con diabetes mellitus tipo 2. Y por lo tanto, en el fenotipo de riesgo no alto, que lo podemos englobar en el fenotipo 2 del constructo de síndrome metabólico cardiovascular renal, semaglutida oral tiene indicación en pacientes con el fenotipo de obesidad, es primerísima elección, y también en el fenotipo de pacientes de riesgo no alto que tienen vulnerabilidad para hipoglucemia. Además, y esto fue lo más importante del estudio Pioneer, abrió paso al CVOT, ahora sí formal, que se llama el estudio SOUL, cuyo objetivo primario es demostrar protección cerebro-cardiorrenal con semaglutida oral, igual que lo hizo la semaglutida subcutánea,
en individuos con diabetes mellitus tipo 2. Y esto está tomado de la portada del estudio SOUL. México participó con 400 pacientes, de los cuales de esos 455 han sido estudiados en nuestro centro, y ahorita este estudio está en cierre y iniciará el próximo mes el análisis de la base de datos para darnos hacia el final del año o el próximo año los resultados de semaglutida oral en esta población. Lo que esperamos es encontrar el criterio de superioridad, es decir, de protección cardiovascular de semaglutida oral, igual que lo demostró la semaglutida subcutánea, pero esto es la hipótesis de trabajo y tenemos que esperar los resultados quizá a principios del próximo año. El otro estudio de esa primera era, que realmente es una era muy intensa de investigación, es el estudio SELECT. Aquí ya nos estamos brincando la barrera del concepto de fármaco antidiabético, porque estamos utilizando este fármaco para población no diabética. El estudio SELECT nos da las bases para proponer el uso de semaglutida subcutánea 2.4 miligramos por semana, que es la dosis para obesidad, en pacientes con adiposidad, más enfermedad cardiovascular aterosclerosa, pero sin diabetes mellitus. Él es Michael Linkoff, cardiólogo, todos ustedes lo conocen, de la Cleveland Clinic, y esa es la portada del estudio SELECT, en el cual tuve el honor de ser el líder nacional para México en el New England Journal of Medicine del año 2023. Este es el estudio más grande que ha desarrollado Novo Nordisk, 17,604 individuos con un índice de masa corporal de más de 27 kilos por metro cuadrado, más enfermedad cardiovascular aterosclerosa, coronaria, cerebrovascular o periférica, sin diabetes mellitus. Aleatorizados 1 a 1, con un escalamiento de semaglutida de 0.5 a 1, 1.7 y 2.4 miligramos cada 4 semanas este escalamiento. Y nuevamente el objetivo primario, la incidencia del triple MACE, muerte, infarto, stroke, con dos objetivos o con tres objetivos secundarios analizados en orden jerárquico: muerte cardiovascular, doble MACE y muerte total. Y esta es la curva de Kaplan y Meyer del estudio SELECT. Nuevamente una curva impactante sobre el Standard of Care en población con adiposidad y enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Estamos agregando una reducción del riesgo relativo de 20%, que va de 0.72 a 0.90, con una P significativa para superioridad de 0.001. Y analizado en barras, aquí tenemos la incidencia del triple MACE en tan solo 3.3 años de seguimiento del estudio, 8% contra 6.5%. Lo que implica, ya dijimos, una reducción del riesgo relativo de 20%, pero del riesgo absoluto de 1.5, con un NNT de 66 en 3.1 años, que equivale a un NNT inferido a 5 años de 43, altamente significativo. Por lo tanto, la conclusión y la implicación del estudio SELECT es que semaglutida 2.4 miligramos subcutáneo por semana versus placebo, sumado al Standard of Care, reduce 20% el riesgo relativo y 1.5% el riesgo absoluto del triple MACE en individuos con enfermedad cardiovascular aterosclerosa, con sobrepeso u obesidad, sin diabetes mellitus. Y pasemos a la era 2 de la investigación con semaglutida, los estudios STEP. STEP-HF nos da las bases para proponer el uso de semaglutida 2.4 miligramos por semana en individuos con adiposidad más insuficiencia cardíaca en su fenotipo de fracción de eyección preservada con o sin diabetes mellitus. Y son dos estudios gemelos, ambos publicados como primer autor por Mikhail Kosiborov, también cardiólogo. Los cardiólogos estamos revolucionando esta área de la medicina interna. Estas son las dos portadas de New England Journal of Medicine que aparecieron prácticamente de manera simultánea. Este no es un CVOT, es un estudio de mejoría en la calidad de vida y de mejoría en la capacidad física. La calidad de vida, ¿cómo se evaluó? A la izquierda o a su izquierda ustedes pueden ver los resultados del estudio STEP Heart Failure en población sin diabetes mellitus.
De acuerdo al cuestionario de cardiomiopatía de la ciudad de Kansas, que es el que nos permite evaluar la mejoría en la calidad de vida cuando ésta es significativa y se considera así cuando es de más de 5 puntos de incremento en este cuestionario, vemos nosotros que en el brazo placebo, en esta población, el cuestionario de Kansas aumentó 8 puntos y en el brazo semaglutida 16 puntos. Una delta a favor de semaglutida de prácticamente 8 puntos, altamente significativa, con una P menor de 0.001. Y en la población con diabetes mellitus, el efecto fue similar, quizá en una proporción menor, lo cual se observa frecuentemente en población con diabetes mellitus versus no diabetes mellitus. Pero aún así hubo una delta de 7 puntos a favor de semaglutida en mejoría de calidad de vida. Si valoramos el objetivo primario alterno, que fue la reducción de peso, fue una reducción de peso porcentual de menos 13.3 kilos en el brazo de semaglutida contra menos 2.6% en el brazo placebo en la población sin diabetes mellitus. Y en la población con diabetes mellitus, el fenómeno es igual, en menor proporción, menos 9.8% versus menos 3.4%. Esto equivale en la población no diabética aproximadamente a una reducción de 11 kilos y en la población diabética a una reducción de 7 kilos promedio. Y el objetivo secundario, que fue la caminata de 6 minutos, que es otra forma de evaluar la capacidad física de estos pacientes obesos con falla cardíaca, fracción de eyección preservada, un incremento de 21.5 metros en el brazo semaglutida sin diabetes contra 1.2 en el brazo placebo, semaglutida sin diabetes. Y en el brazo con diabetes, un fenómeno similar, un incremento de 13 pasos en el brazo semaglutida versus 1.6 pasos en el brazo placebo. Por lo tanto, con estos resultados se planteó un análisis post-hoc en el cual se vio que el determinante fundamental de la mejoría en la capacidad física y en la calidad de vida en el estudio Step Heart Failure fue la reducción de peso. A mayor reducción de peso, mayor beneficio en la capacidad física y mayor beneficio en la calidad de vida. Por lo tanto, semaglutida 2.4 miligramos por semana en individuos sin o con diabetes mellitus, con obesidad e insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, disminuye los síntomas y la limitación física e incrementa la capacidad física con reducción del peso corporal en forma significativa. Esto fue publicado hace unos días en la que se ve que en un análisis de expedientes retrospectivo y prospectivo, aproximadamente 7,000 individuos, los que venían siendo tratados con ISGLT2 y se agregó agonista de receptor GLP-1, tuvieron una mejoría en todos esos parámetros, agravamiento de insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular de novo, que aquellos en los que no se agregó el agonista de receptor GLP-1. La mayoría de los pacientes tratados con un agonista de receptor GLP-1 sobre ISGLT2 fue semaglutida. Así pues, esta es mi visión del nuevo constructo, en el cual nosotros tendremos que evaluar al paciente, cualquier individuo con un fenotipo metabólico, el fenotipo metabólico cardiovascular renal. 5 estadios, el estadio 0, el estadio 1, 2, 3 y 4. No entro en detalles. A lo que voy y con lo que cierro mi charla es que semaglutida en el programa STEP de reducción de peso es un fármaco idóneo para el tratamiento del paciente en el estadio 1, es decir, cuando la adiposidad solamente se manifiesta a través de disglucemia. A través del estudio Pioneer tenemos la indicación de semaglutida en el estadio 2, es decir, cuando ya esa prediabetes ha avanzado hacia la fase de diabetes, pero aún no tenemos enfermedad cardiovascular o renal o insuficiencia cardíaca manifiesta. Cuando estamos ya en ese estadio 4 con enfermedad cardiovascular aterosclerosa manifiesta, sea en el paciente diabético o en el paciente no diabético, los estudios Sustain 6 que ya les presenté y el estudio SELECT nos dan las bases para utilizar semaglutida en este fenotipo muy específico.
El estudio el estudio Step Heart Failure nos da las bases para, como terapia adyuvante, si queremos mejorar calidad de vida y capacidad física del paciente con adiposidad e insuficiencia cardíaca, tenemos la base, tenemos la evidencia. Y finalmente, en el fenotipo de enfermedad renal crónica, el estudio Flow nos da igualmente la evidencia para pensar en esta recomendación dentro de los 4 pilares que se plantean actualmente para el manejo de estos pacientes. Así es que semaglutida tiene evidencia prácticamente en todos los estadios del constructo del síndrome metabólico cardiovascular renal, que será el constructo que dicte las guías terapéuticas en los siguientes 10 años al menos. Así pues, los invito a que consulten esta presentación en nuestro portal y sobre todo que se unan al mundo de la cardiodiabetología guiada y cambiada drásticamente por todos estos cardiólogos que ven ustedes aquí. Con esto termino mi charla, un poquito después de tiempo, 2 minutos, y agradezco mucho su atención. Espero que haya algún tiempo para preguntas y respuestas. Agradecemos al doctor Enrique por su ponencia e invitamos al doctor Carlos, que ya está aquí arriba, a tomar asiento para la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a disponer con un tiempo aproximado de 5 a 7 minutos para todas las preguntas que ustedes como público deseen hacer. Solo les pedimos levantar la mano y les iremos pasando el micrófono. ¿El riñón? ¿Nada del riñón? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? ¿Quién ya usa la molécula? ¿Quién ya la prescribe? Bien. ¿Ya les ha tocado ver disminuciones en la albuminuria? ¿Sí piden índices albuminuria creatinuria? ¿Sí? Bueno, es claro que el mundo de la cardiodiabesología es drásticamente nuevo y drásticamente abrumador en la magnitud de la evidencia que tenemos que manejar y sobre todo como cardiólogos o incluso como nefrólogos o internistas, cambiar el chip mental de que la diabetes es manejo de glucosa. La diabetes actual es manejo de riesgo metabólico, cardiovascular y renal al unísono de manera holística y tenemos que aprovechar las nuevas terapias farmacológicas para la compresión de todos los riesgos. Tenemos la capacidad de comprimir los riesgos cardiovasculares, renales, cerebrovasculares y obviamente metabólicos, que eran los que tradicionalmente solamente guiaban la terapia del paciente con diabetes mellitus. Así es que pues yo los invito a que se introduzcan en este mundo, que es el mundo que está cambiando el perfil del paciente que vive con diabetes mellitus y el perfil del paciente que vive con adiposidad, sea en su faceta de sobrepeso o en su faceta de obesidad. Así es que bueno, este sería mi comentario. No sé si alguno se animó a hacer alguna pregunta. Adelante. ¿Algún estudio con resultados positivos para muerte total o cardiovascular con semaglutide? Bueno, pues todos los estudios que les presenté han demostrado reducción del triple MACE que incluye la muerte cardiovascular. Okay. En la faceta de alto riesgo cardiovascular ateroscleroso, es decir, una estimación de más de 20% de riesgo, en su faceta de enfermedad cardiovascular aterosclerosa, sea en territorio coronario, cerebrovascular o periférico, y ya se los presentó el doctor Garza en su faceta de enfermedad renal crónica, también específicamente muerte cardiovascular, se ve impactada positivamente por semaglutida. O sea, como se los presenté desde un principio, el mundo de la
cardiodiabetología actualmente te permite comprimir el riesgo no solamente de microangiopatía, sino de macroangiopatía y lo más importante, reducir eventos fatales como la muerte cardiovascular y la muerte total y no fatales como el infarto y el stroke no fatales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Muy bien. Bueno, entonces damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas. Otra vez agradecemos a los doctores Carlos y al doctor Enrique por estas ponencias sobre semaglutida. Les pido les brindemos un fuerte aplauso.